Ya está. Randy, ¿dónde está? No te veo. Ok, ya aquí está. ¿Alguien más dijo que quería grabar? ¿Quién más? Riley Pérez. Eddie. Braylon. Ah, Braylon. Exacto. Ya todos están habilitados para grabar. Entonces, jóvenes, fíjense, hoy realizamos un proyecto de un sistema de información de cuentas por pagar. Todo sistema de información consta de una base de datos que se le da mantenimiento, se manipula mediante un lenguaje, mediante un proyecto en un lenguaje de programación. Yo le tengo el código depurado ya de base de datos, de la base de datos, y hoy les voy a decir cómo se crea. Entonces, vamos primero a ver dónde van a ir. Van a ir a recursos, ¿no? Y en recursos de su materia, por supuesto, van a buscar código de la base de datos cuenta por pagar, ¿verdad? Okay. Ahí están. Primero van a entrar a SQL Server, SQL Server Management Studio, ¿eh? Y ahora se conectan con Net, ese es el nombre del servidor que se le instala automáticamente. Con Net, estamos conectados. Ok, ahora en recursos van a descargar el archivo, código base de datos cuenta por pagar. Lo descargo. Y ahora voy donde lo tengo y lo abro. Le doy doble clic. Ese archivo no es la base de datos, contiene la base de datos, ¿de acuerdo? Voy a borrar este par de bases de datos que están aquí para que no os confundáis. Bien. Ahora, lo primero que debemos hacer es crear la base de datos. Miren el código que está aquí, Create Database. Crear base de datos, SS por pfrag. Sombreo esa línea, sombreada totalmente, la línea, ¿verdad? Doy clic a Execute, o sea, ejecutar. Dice que se creó, que el comando se completó exitosamente, ¿no? Cuando usted vea que le sale un texto en rojo, lea porque es un error que hay. Ahora chequeamos en Databases. Si no vemos la base de datos, actualizamos. Clic derecho en Databases, actualizar. Ahí está Frank, ¿eh? Ese es el papel Frank. Ahora ustedes van a cambiar ese nombre. Porque a ustedes tienen que decir el nombre de ustedes. Todo lo que tiene Frank como extensión va a decir el nombre de ustedes. Lo más, para no tener que ir borrando Frank y poniendo el nombre, lo más adecuado es buscar en Edit, menú Edit. Y luego escoger Find and Replace. Bueno, me gusta en inglés. Buscar y reemplazar. Editar, buscar y reemplazar. Luego Quick Replace. Aquí escribo lo que deseo que se borre. Deseo, por ejemplo, que sea Frank. La palabra Frank. Lo que deseo buscar primero, ¿ya? Luego, con lo que lo deseo reemplazar, con Reyes, por ejemplo. Ahora, mira donde ya encontró todas estas coincidencias de Frank. Ahora le digo aquí que reemplace, ¿ven? Este botón. Reemplazar todo.
ahí me dice que reemplazó 40 coincidencias. Tal, ¿ves? Ya donde quiera que iba Fran lo cambió por Reyes. ¿Ah? Solamente era para mostrarlo. Yo lo voy a cambiar por Fran de nuevo. Reyes. Frank. Porque ya creé mi base de datos. Frank. Miren ahora. Ya encontró a Reyes y me lo reemplaza por Frank otra vez. ¿Ya? Ahora. Continuamos. Ya tenemos la base de datos creada. Hay que abrir esa base de datos o ponerla en uso. Si observan aquí, este cuadro se llama base de datos disponibles. O sea, available databases. Ahí está master. Si le dan un clic a la flechita descendente, acá vemos todas esas bases de datos. Si nos ponemos a crear las tablas en este momento, van a quedar dentro de master, que es una plantilla para las bases de datos en SQL Server. La queremos dentro de SC por Frank. Ahora, aquí dice use SC por Frank. Observen cómo master va a desaparecer y va a quedar en su lugar SC por Frank. Use SC por Frank. Execute. Y ya esta es la base de datos que está en uso. Ahora vemos la tabla que vamos a crear. Dice create table, proveedores Frank. Esta base de datos tiene 3 tablas. Proveedores, o sea, los suplidores. Los proveedores son los suplidores de mercancía, los que le venden a usted. Las facturas que estos proveedores emiten por concepto de venderle a crédito. Y los cheques que se le van a hacer a las facturas, con lo que se van a pagar las facturas. Eso es lo que queremos, tenemos. Tenemos una cuarta tabla que se va a llamar usuarios, donde se van a registrar los usuarios con sus respectivas contraseñas. Los usuarios que tengan derecho a acceder a esta base de datos. Por supuesto, a este proyecto, este sistema de información. Aquí crear tabla proveedores, digo, proveedores Frank, se encierra todo entre paréntesis, ven. Esta es la estructura del registro de la tabla proveedores. Entre paréntesis, tenemos el primer campo que es el código, varchar, que quiere decir que es de cadena con longitud variable, fija, perdón. Aquí dice que tiene una longitud de 7 caracteres. Eso que está entre paréntesis es la longitud de ese campo. Varchar, que yo ya le he dicho, cadena. Primary key quiere decir clave primaria. Eso es una restricción de unicidad. La clave primaria es el campo que identifica de forma única un registro. Lo que quiere decir que no le va a permitir poner el mismo código a 2 proveedores. Así como ninguna persona en OIM tiene la matrícula de otro, suya. Es única. Así también como su cédula, cuenta bancaria, etc. Ahora tenemos que los demás campos con sus respectivas longitudes, todos son de cadena, tipo cadena varchar. Podemos sombrear. Dice que sombreamos todo desde create table hasta el cierre del paréntesis. Luego se le da clic al botón ejecutar y dice que el comando se ejecutó exitosamente. Si expandimos las tablas, la base de datos y luego la carpeta tables, vemos que aparece nuestra primera tabla, la que acabamos de crear. Vamos a continuar creando la segunda tabla, que es facturas Frank. Aquí tenemos el primer campo que va a ser la clave primaria. Se llama número factura
y es tipo entero. Solo admite números enteros, no fracciones, no reales. Tenemos código. Fíjense que el código aquí es igual que el código de proveedores. Es una clonación de ese campo. Porque vamos a establecer relaciones entre las tablas, proveedores y código y facturas a través del campo código. De manera que cuando se haga referencia a un código aquí, cuando se digite un código, pues ya ese código debe existir en la tabla proveedores. Estamos haciendo referencia al código del proveedor que emitió esa factura. Fíjense que son tienen el mismo nombre, el mismo tipo de datos y la misma longitud. Si tienen distintos tipos de datos, no se puede hacer la relación. Si tienen diferentes longitudes, tampoco se puede hacer la relación. Entonces, pero el hecho de que esté aquí no significa que todavía las relaciones estén hechas. Una vez después de que se hacen las relaciones, como veremos, lo haremos aparte. Se puede hacer aquí mismo, pero lo haremos aparte. Entonces, ya vemos código, valor factura, tipo moneda, es un campo numérico que tiene los separadores, el separador de millares, el punto decimal y los lugares decimales. Day, tipo fecha corta, mes, día y año, y si está en inglés, día, mes y año. Entonces, aquí tenemos, sombreamos. Recuerden, desde Create Table hasta el cierre. Seleccioné también el paréntesis de arriba. Le di ejecutar y observen que me sale un error. Incorrect syntax near paréntesis. ¿Ve? Antes del paréntesis de cierre. Dice near, pues justamente te está diciendo que el paréntesis es que está mal. Ahora sombreo sin incluir ese paréntesis de arriba porque no pertenece a esta estructura. Le doy a ejecutar y me dice que el comando se ejecutó exitosamente. Si no lo veo aquí, puedo darle clic a tablas y luego refresh, actualizar y veremos cómo aparece ya la tabla facturas. Después de factura vamos con cheques. Así como facturas contiene el código del proveedor, cheque debe contener el código de la factura. Allí en facturas no hay que poner los datos del proveedor, simplemente su código. Así como a usted solamente se le pide su matrícula. Ya donde quiera que aparezca un recibo de pago, una selección de nota, un récord de notas, con la matrícula suya, se refiere a usted. Entonces, el número de factura va a ser entero, número de cheque, perdón, y es la clave primaria. El número de factura, ya sabemos, se va a convertir en una clave foránea o una clave extranjera, a través de la cual relacionaremos las tablas, facturas y cheques. Entonces, aquí tenemos el valor cheque tipo moneda y fecha cheque tipo fecha. Sombreamos y ejecutamos. Ya se creó la tabla. Actualizo y ahí está. Eso no quiere decir que no esté por el hecho de que yo no actualice. Simplemente estoy confirmando. Aquí tenemos la tabla proveedores, usuarios Frank. Recuerden, aquí se van a almacenar los nombres de los usuarios y las contraseñas con sus respectivas contraseñas. Cualquiera que quiera entrar a ese sistema para trabajar tendrá que estar registrado. El usuario aquí va a tener 15 caracteres y es la clave primaria. Lo que quiere decir que dos usuarios no pueden tener el mismo nombre. No puede ponerle, por ejemplo, agente 007 a un usuario
y luego poner la gente 007 a otro usuario. No te lo va a permitir. Ahora, la contraseña va a tener 20 caracteres. Ejecutamos y ahí está usuarios. Ahora, esto se hace por aquí. Vamos a introducirle datos a usuarios. Insert into usuarios, los valores Frank y yo soy. Aquí insert into usuarios, que usuario clave es lo mismo. Aquí puede ponerse también usuario clave, como aquí abajo puede quitarse eso. ¿No? Este corresponde a usuario, Frank, yo soy, corresponde a clave. ¿No? Ambas formas están correctas. Ejecutar, se insertaron los usuarios. Ahora hago una visualización. Select asterisco from usuarios Frank, que le estoy diciendo que me muestre todos los registros de la tabla usuarios Frank. Cuando ejecuto, me muestra lo que hay. ¿Ven? Aquí está lo que hay. Qué bueno que está lloviendo. El país estaba pidiendo lluvia por la sequía que hay. Que se fue la luz, profesor. Bueno, y a muchos se le va la luz de una vez. Bueno, como esto va a quedar grabado. Entonces, todavía no hemos terminado con la base de datos. Falta ahora las relaciones entre las tablas. Observe la tabla en check, la tabla facturas, columnas. Observe las columnas de la tabla de cheques. Como podrá ver aquí, factura o cheques, el primer campo es la clave primaria. Fíjense que tiene una llave. Esta llave que está aquí a la izquierda indica que es la clave primaria, ese campo. Entre paréntesis dice PK, primary key, int, not null. Tipo entero, tipo de dato entero. Not null quiere decir que no se le va a permitir dejarlo en blanco. Se establece la obligatoriedad de llenar ese campo. No te va a permitir continuar si tú pulsas enter o salta el campo número factura. Aquí tenemos el código que se va a convertir en la clave foránea, pero todavía no es clave foránea. Ahora con este proceso que vamos a hacer, ese campo se convertirá en una clave foránea. Va a ser un FK. Aquí vemos que las llaves que hay es una sola, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué sucede después de esto. Aquí tenemos el comando para relacionar a facturas con proveedores. Tenemos aquí alter table, comando que se usa para modificar la estructura de una tabla. La estructura de una tabla. Alter table, ¿qué tabla se va a alterar o se va a modificar o se va a editar? A facturas frank. ¿Qué se va a hacer con factura frank? Añadir una restricción. Add constraint. Añadir restricción. La restricción prop, prop. Es el nombre que le estoy poniendo. Y esa restricción va a ser una clave foránea. Por eso dice foreign key. Y esa clave foránea, el campo que se va a convertir en clave foránea va a ser código. Y ese código va a estar relacionado con el código, el mismo campo de la tabla proveedores. Por eso dice reference. Ese código tiene su referencia o proviene de el código de proveedores. Cuando sombreamos y seleccionamos, ejecutamos, se completó exitosamente el comando. Ahora actualizamos acá para ver el cambio. Pero observe que código proveedores, que código es una clave foránea. Mire, ve que tiene una llave hacia adentro. Mire, la clave primaria tiene la llave con la punta hacia afuera.
la foránea con la punta hacia adentro. Ahora, mira aquí entre paréntesis que la primaria, que es el primer campo que puse ahí, es PK, primary key. La foránea dice FK, foreign key. Lo mismo va a suceder con cheques cuando hagamos la cosa. Ahora observen, cuando hagamos la relación, que aquí las llaves ya no es una sola, ya son dos llaves. Miren la que creamos ahora. FATPROP. Lo mismo hacemos con cheques y facturas. En este caso, cheques se relaciona con facturas a través de la tabla número factura. Ejecutamos y observamos ahora cómo después que actualicemos ya que el número factura en la tabla cheques se ha convertido en una clave foránea. Profesor, le dio Ajá. error. Oh, porque seleccioné mal. Sí, le faltó la A. Sombrero. Ejecuto. Ahora sí. Y derecho, actualizar. Y observen ahora las columnas. ¿Ve? Ya tenemos la clave foránea. Ya las tablas están relacionadas. Y ahora, por último, creamos la tabla. Bueno, ya lo creamos a usuarios. Vamos a ver ahora cómo se ve gráficamente lo que hemos hecho, las relaciones. Las relaciones crea un diagrama. Un diagrama, lo que llamamos un diagrama de base de datos. Diagrama, se puede decir diagrama entidad-relación. Entonces, aquí, database diagram, el diagrama de esa base de datos, le damos un clic aquí en el puntito, en la signo de más para expandir. Le contesto que sí. Dice que no tiene ningún diagrama. ¿Okay? Entonces, dice que si deseo crear uno, ¿verdad? Ver o crear uno, le digo que sí. Ahora, vuelvo de nuevo, le doy clic derecho, escojo el New Database Diagram. Entonces, sombreo las tablas, clic a añadir y luego a Close para cerrar ese cuadro. Aquí tenemos entonces el diagrama. Fíjate cómo se ilustra gráficamente lo que hemos hecho. El diagrama de las relaciones. Facturas, proveedores. Mire que al lado de factura hay una llave. Lo que quiere decir uno. De este hay este símbolo infinito. ¿Qué quiere decir? Que un proveedor puede tener infinitas facturas. Pero una factura solamente corresponde a un proveedor. Mire ahora entre cheques y facturas. Del lado de factura la llave. Del lado de cheque el símbolo de infinito. ¿Qué quiere decir? Que unas facturas puede tener muchos cheques. Se le pueden hacer unas facturas. Pero cuando se hace un cheque es para una factura en específica. Yo le doy clic a salir ahora de aquí. Y luego le digo que yes, que guarde. Digo ok, que lo guarde con ese mismo nombre. Si quiero no guardo ese diagrama, no es necesario. No me produce ningún error. Era simplemente para ilustrar, para que vean cómo se ve. Ahora vamos a crear una vista, que es una tabla virtual. En las vistas nosotros podemos hacer cálculos uniendo campos de diferentes tablas que ya están relacionadas. Aquí esta vista tiene como objetivo calcular el balance de la factura individual y también los balances de todas esas facturas. Haciendo la sumatoria de los valores de las facturas y luego restando la sumatoria de los valores de los cheques que coincidan. Si una factura se le hizo un cheque, entonces esas son las que van a comparar y van a sumar
y a restar para ver el balance. Ahora dice aquí, creamos la vista, ¿no? Create view, estado de cuentas, as. Ok, select distinct. Vamos a seleccionar de diferentes tablas. De distintas tablas. De proveedores, la tabla código, digo el campo código, nombres y apellidos. De la tabla facturas, número facturas. También de la tabla factura vamos a sumar. Fíjense que dice sumar el campo valor factura. También, y esa columna donde se muestra la sumatoria de las facturas se va a llamar monto. Y aquí también hacemos lo mismo con los cheques. Y eso se va a llamar pagos. Los pagos que se han hecho a ese monto. Y ahora restamos. Fíjense bien, se hace una resta. ¿Tú ves? La sumatoria del valor de las facturas. A eso se le resta la sumatoria del valor de los cheques. ¿Tú ves? Sum, facturas, valor factura, menos DBO, cheques, frank, valor de cheque. Y esta columna se va a llamar balance. Luego se especifica que hay una unión interna en esas dos tablas y debe coincidir donde coincida el código del proveedor con el código de la factura. O sea, donde el campo código de la tabla proveedor sea igual al campo código de la tabla facturas. Igualmente con facturas, el campo número facturas, la tabla factura, sea igual al número factura de la tabla cheques. Que imagínate, tiene que ser así. Si un cheque se le hizo esa factura, pues a eso que se le va a hacer a restar el monto de ese cheque. Sombramos. Y ejecutamos. Exitoso. Aquí vemos la vista. Cuando estemos en SQL, en base de datos, en el próximo cuatrimestre, ahí sí vamos a ver base de datos y ampliamos la explicación. De lo contrario, nos vamos por base de datos y soltamos la programación. Y ese no es el objetivo. Aquí tenemos la vista. Con esto termina el trabajo con SQL Server. Recuerden que esta no es la base de datos. Ese es el código para crear la base de datos. La base de datos ya está aquí creada. Entonces, es lo primero que van a hacer. Luego, ahora, se va a trabajar con el proyecto en el libro. ¿Qué página? Le voy a decir en qué página. Ya empezamos a trabajar. En la página 109. Dice creación del proyecto. Eso para el jueves. Ustedes deben venir con esto hasta donde vamos a llegar. Creación del proyecto. Cree una aplicación Windows Phone que se va a llamar cuentas por pagar. ¿Ya? Digo, añada, aparece un formulario, como ya saben, añada los controles necesarios para que el formulario que es creado junto con el proyecto quede como se ilustra en la siguiente figura. Esta es la figura, ¿no? Aquí tenemos lo que van a añadir. Bueno, aquí no le especifico, no le digo que pongan etiquetas, pues ya saben que para escribir, escriba el código del usuario, el nombre del usuario, escriba la contraseña, son labels que se ponen. Yo le digo que hay dos text box, que son las cajitas blancas. Uno se va a llamar de usuario y otro de clave. El formulario se va a llamar F inicio, el botón entrada.
Esta parte gris que ven aquí en el fondo es el Data Grid View, ¿no? Que se va a llamar DGAB usuario, o sea, Data Grid View usuarios. Luego digo que añada otro formulario que se va a llamar menú PRI. Miren cómo se añade un formulario. Les voy a decir. Para añadir un formulario. Ok, tengo a this one. Aquí. Sí, ya, ¿dónde está? Visual Studio, lo tengo abierto. ¿Dónde está? Aquí está. Usted va a añadir un formulario, abre el menú proyecto, ¿sí? Y escoge Add Windows Form, añadir formulario de Windows. ¿Ve? Aparece aquí el cuadro, ya está elegido Form, Windows Form, le pone el nombre F menú free. ¿Eh? Y ahora Add, ya automáticamente pone el nombre ahí. Este formulario ya no hay que ponerle nada en la propiedad name. Ya tiene su nombre, ¿ves? Name F menú free. Y queda dentro del formulario. Mire, dentro de la aplicación. Y la aplicación va a tener múltiples formularios. Ustedes van a trabajar de aquí al jueves con la base de datos y los primeros 5 formularios. Entonces, Profesor, sí, dime, perdón, ¿a dónde fue que usted le dio para crear? proyecto, añadir Windows Form, ¿eh? Ahí. Ok, ok. Bien. Ahora, lo vamos acá. Esa es la apariencia, la distribución que van a hacer para que quede así, como se ve aquí, como se ve ahí. ¿Eh? Bien. Luego, menú PRI, como les dije, le van a añadir. Fíjense, cuando ustedes añaden un menú tree, porque le estoy diciendo ahí, en el mismo libro, les estoy diciendo, le está, libro Sichar, muy bien, le estoy diciendo que a este formulario que acaba de añadir, añada otro formulario, nómbralo como FNUPRI, añado un control menú tree de la caja de herramientas, ¿verdad? O toolbar, y construye un menú de acuerdo a la siguiente ilustración. Por las siguientes ilustraciones, porque lo presento más de una pantalla. Mire, para el menú proveedores, así. Aquí. Por ejemplo, si busco menú tree, si usted no sabe dónde está, regularmente está en menú y y etcétera. Usted, desde que le pone aquí arriba, menú, mire cómo aparece el menú. Menú strip, lo coloca acá. No es un control como los demás. Miren aquí donde dice menú strip 1. Acá dice type here. Ya usted va a escribir proveedores y las cosas que van debajo. Estos son los submenús. A la izquierda, a la derecha, para seguir con otro menú y así sucesivamente, ¿ya? Como se ilustra en el libro. Entonces, luego le digo en el paso 6 que añada otro formulario llamado F proveedores. Y mire lo que va a poner en el texto, mantenimiento de proveedores. Eso que pongo aquí, que escribí aquí en el paso 8, no es necesario, puesto que como les dije, cuando usted crea el formulario, le pone el nombre, ya ese archivo
se llama F proveedores. Y automáticamente la propiedad de ese archivo, que es un formulario, también se va a llamar F proveedores. Y es bueno que le ponga el nombre tal como se lo estoy diciendo ahí. Entonces, cada vez que lo crea, digo que añada dos formularios más. Uno llamado F agregar prop y otro F modificar prop. Y en la propiedad text le pondrá registrar datos de proveedores y modificar datos de proveedores respectivamente. ¿Qué quiere decir? Que a F agregar prop le va a poner registrar datos de proveedores y a F modificar prop modificar datos de proveedores. Quitar los formularios. ¿Bien? El primero que de mantenimiento. Ahora, en la figura anterior se muestra el formulario maestro de control, que es F menú F proveedores, ¿verdad? Que le van a poner mantenimiento de proveedores. Y aquí les digo cuáles controles se van a añadir. Esos controles que están aquí, primero Direct Review. Ahí les explico donde se van a mostrar los datos de los proveedores existentes. Pues todo eso va. Y mire cómo se va a ver. Mire la apariencia que va a tener. Haga la distribución para que se vea así bonito. Y ahora, para el formulario de adición de proveedores, se va a ver así. Son iguales. Esos son los controles. Y aquí se va a ver así. Aquí le digo que el tamaño que le va a poner a las cajas de texto para que coincidan con los tamaños de los campos de la tabla. Luego viene el diseño de modificar proveedores. Fíjense que es igual. Lo único que varía, ven, actualizar. Que aquí el botón actualizar y allí se llama el botón agregar. Porque en modificar se va sencillamente a editar lo que ya se ha añadido. Hasta ahí es que yo quiero que ustedes lleguen. Una pregunta, maestro. Mm. Ese cuadro donde dice actualizar y agregar, ¿son lo mismo? Dije que se parecía, no es el mismo. Eso es lo que estoy explicando. Ok. Uno, este es para modificar proveedores. Y el anterior es el formulario, fíjate. Diseño de la interfaz gráfica del formulario de modificación de proveedores. Mira como te dice, vaya al formulario y modificar pro. Aquí arriba dice, diseño de la interfaz gráfica del formulario, añadir proveedores. De adición de proveedores. Vaya al diseño del formulario F agregar pro. Los campos son los mismos, los campos. El formulario no es el mismo. Porque si vamos a modificar los datos de un estudiante, ¿qué vamos a poner? Los mismos datos que se puso cuando se agregó el estudiante, ¿verdad que sí? ¿Por qué se va a modificar lo que se añadió? Por eso son lo mismo. Ahora, la acción es distinta. Porque en agregar se crea por primera vez, se crea un formulario, un estudiante, en este caso un proveedor que no existe. Aquí para modificar se busca un proveedor existente, como se va a ver. Aquí estamos diseñando nada más. Y ese proveedor existente se le identifican datos. Se le cambian. Cambio de dirección de teléfono. Aquí se puede cambiar, hacer cambio, pero ya existe. Por eso dice actualizar. El botón actualizar y allí dice agregar. Entonces, hasta aquí yo quiero que usted llegue. A partir de entonces, la próxima clase, vamos a hacer la conexión con la base de datos, creamos la clase y creamos las clases, programamos la primera clase y el primer formulario, que es para tener acceso al sistema. Van a hacer lo que ustedes llaman logueo. O sea, vamos a iniciar sección. Aquí se determina quién tiene derecho a usar ese sistema. Eso yo solo les explicaré la próxima semana. ¿Tú ves? La próxima semana vamos a hacer esto. Vamos a llegar hasta
hasta aquí. La próxima damos un paso más y así sucesivamente. No se queden atrás. Recuerden hasta dónde van a llegar. Aquí todavía no se está empezando con lo bueno. Van a crear esa base de datos y van a diseñar esos primeros 5 formularios. A partir de aquí, ya se empieza lo bonito para ver, combinar base de datos y proyectos mediante lenguaje, programando los objetos del lugar para ver lo que ustedes ven cuando van a comprar, cuando van a la universidad. Ahí lo que se hizo fue un sistema de información que alguien lo programó. Que ustedes, una vez que aprendan esto, pueden programar. Claro, tienen que tener ya el diseño de lo que van a programar. Primero se hace el análisis y el diseño del sistema. Y luego se programa ya. O sea, se hace el plano de la casa o el edificio que se va a construir para saber qué es lo que se va a construir con el plano. Así es que hasta aquí es que yo quiero que lleguen. Aquí sencillamente estamos todavía diseñando y divirtiéndonos. Ya el código, la verdadera programación orientada a objetos, empieza la próxima semana. Preguntas, niños y niñas. El señor No no se va. queden atrás. Entonces, elemental. Tienen el resto del día de hoy, tienen el martes para hacer eso. El jueves, todo el mundo aquí conmigo. Usted tuvo problemas con la base de datos, con SQL Server y no pudo crearla. Entonces, en espera de que yo le ayude a resolver ese problema, usted por lo menos trabaja con la interfaz. Trabaja con esta parte donde empieza con la creación del proyecto. Que esté esto listo. Porque más rápido la base de datos la podemos crear en un santiamén. Una vez que se resuelve el problema de SQL Server, se crea un santiamén, pero el diseño le va a tomar tiempo. Si es que repito, si tiene problemas con SQL Server, trabaje con esta parte. Y cuando nos juntemos, ya yo le ayudo a resolver el problema. ¿En qué página está eso, profesor? Pero no se atrase. Perdón. ¿En qué página está esa? Sí, En la la del libro. 109, esta. Ok. A partir de que van a empezar ya con el libro. Porque esta parte ya yo se la tengo ya en la plataforma. Solamente tienen que descargar y ejecutar como yo les dije. Y como tienen grabados en los videos que están grabando sus compañeros, que es una buena alternativa grabar para recordar. Bueno, pueden dejar de grabar ya. Eso del libro, ¿verdad? Sí, señor.